Hola y bienvenidos a El Acelerador de Equipos. Yo soy Diego Sánchez, tu anfitrión en este viaje a la mejora de tu equipo. En cada episodio exploraremos estrategias, compartiremos experiencias y descubriremos claves para llevar a tu equipo al alto rendimiento. Y bueno, vamos, porque esos equipos no se van a acelerar solos. ¡Comencemos! Hola y nuevamente muchas gracias por escucharnos en esta ocasión en tu podcast El Acelerador de Equipos. En tu episodio, si no me equivoco, debe ser el 103, ya pasamos el centenar y yo sigo diciéndolo en cada episodio porque me hace muy feliz eso. Y en esta ocasión también me hace muy feliz que hoy, en este episodio 103 no vengo solo. Es el primer invitado de esta sexta temporada, pero no es la primera vez que viene. En esta ocasión me acompaña nuevamente mi queridísimo amigo, compañero, colega Ricardo Herrera Alfaro. Que bueno, pues si escuchaste el episodio 17, sí, ya hace algunos ayeres. Hablamos de la planeación estratégica de los equipos de trabajo y hoy quiero que me ayude a aclarar, que nos ayude a concretar, que nos ayude a hacernos unas preguntas que nos deberíamos hacer para que nuestras estrategias realmente sí funcionen. Así es que hoy vamos a hablar de las 5 preguntas que te debes hacer como líder para que sí funcione tu estrategia. Y bueno, pues ya sin darle más vueltas porque queremos hacer los episodios más concretitos, pues muchas gracias y bienvenido nuevamente aquí a tu podcast, El Acelerador de Equipos, Ricardo Herrera Alfaro. ¿Cómo estás, mi Diego? Oye, pues un gustazo estar otra vez aquí en el acelerador de equipos y pues ya sabes, ¿no? Con un tema que a mí me apasiona muchísimo, que es la estrategia, que es todo esto del pensamiento estratégico. Y pues sí, mira, hay preguntas de todo, ¿no? Hay preguntas que te ayudan a comprender mejor la vida, hay preguntas que te ayudan pues a tener mayor profundidad en lo que haces. Estas preguntas que vamos a ver son las 5 preguntas más importantes de la estrategia. Y, y pues yo no me las inventé, no son preguntas que yo haya de repente dicho, pues esto es lo que se debe preguntar en una estrategia, sino que hay autores que se la han pasado toda su vida viendo qué preguntar. Cuando tú preguntas lo correcto, cuando preguntas las cosas que deben ser, pues obtienes ya el 80% de avance, ¿no? Ya responderla es nada más, dicen que un 20%, pero preguntar lo adecuado es lo importante, mi Diego. ¿Cómo ves? Ok, pues me parece muy bien que te agradezco y te agradezco en el nombre de la audiencia y de todas las personas que han tratado de hacer estrategia alguna vez que te hayas puesto a pensar en estas preguntas. Tú y yo le pegamos esto del coaching, sabemos la importancia de que es hacernos las preguntas correctas. Y antes de que nos cuentes las preguntas como tal, Ricardo, cuéntame. ¿De dónde surge? ¿Cuáles crees tú que son los retos principales que las personas se enfrentan al hacer estrategia? Y ahora sí, éntrale ya de lleno a las preguntas, pero me gustaría tener un contexto, un preámbulo de dónde viene, qué problemas te pusiste a solucionar para hacer esta recapitulación de las preguntas. Y bueno, pues luego ya date con las preguntas como tal. Claro, mira, pues esto viene de la realidad, esto viene de las planeaciones que hacemos con nuestros clientes. Tú sabes que a mí me toca pues, participar como facilitador en planeaciones estratégicas de empresas, de organizaciones, de equipos deportivos, de diferente tipo de personas. Y estas preguntas sirven para pues, que las empresas puedan enfrentar de mejor manera todos los retos que tienen día con día. Uno de los principales retos pues, es tener un propósito, es entender pues, qué estás haciendo, ¿no? ¿Para qué lo estás haciendo? Y es importante definirlo y tener solo uno. O sea, tampoco se vale, o sí se vale, ¿no? Pero no te va a dar enfoque el que estés haciendo las cosas por 14 razones, sino que hay que buscar la razón, hay que buscar el por qué. Entonces, la primera pregunta viene de ahí, de ese reto, y la pregunta es muy sencilla y es, ¿para qué estás haciendo esto? Cuando tú haces estrategia es porque no te gusta dónde estás. Esa es la razón principal.
es porque yo me doy cuenta que estoy en un lugar que no quiero estar, es porque me doy cuenta que la estoy regando en algo, que tengo áreas de oportunidad. Y una estrategia es hacer un viaje. Tienes que saber dónde estás, por supuesto, y tienes que saber a dónde te quieres ir, porque no te gusta el lugar en donde te encuentras. Ahí está la clave. Y la primera pregunta es, ¿para qué te quieres mover? Si tú me dijeras, Diego, que vas a hacer un viaje y yo fuera una de las, ya cada vez menos, ¿verdad? Agencias de viajes que hay, porque ya la gente ya organiza sus viajes en todo el mundo. Pero si yo fuera una agencia de viajes y tú me dijeras, oye, a ver, organízame un viaje, lo primero que te tengo que preguntar es, oye, ¿y tú, y para qué quieres viajar? ¿Cuál es tu propósito para viajar? Y depende de lo que me contestes, entonces yo te recomiendo lugares, te doy paquetes, te armo tus transportes, todo. Si tú me dices, mira, la verdad es que quiero viajar para descansar, pues es muy diferente a que me dijeras, no, pues la verdad es que quiero viajar para irme de fiesta, para convivir con mi familia, Para conocer una maravilla del mundo. conocer el mundo, ¿no? Es totalmente diferente. Entonces, si tú me dices, oye, pues quiero viajar para irme de fiesta, pues yo te voy a recomendar que te vayas a Las Vegas, te voy a recomendar que te vayas a Cancún, a Tulum, pero si me dices, quiero viajar para descansar, pues te voy a recomendar unas cabañas en la montaña o te voy a recomendar algún lago donde no se escuche nada y donde puedas dormir tranquilo. Entonces, la primera pregunta es esa, es ¿para qué estás haciendo esto? Y es una pregunta que todos tenemos que contestar, ¿eh? Todos, no nada más la gente que hace planeación estratégica, yo creo que todos en nuestra vida tendríamos que hacernos esta pregunta y contestarla. Luego, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta es una pregunta muy interesante, también parece muy inocente, pero no lo es tanto y resuelve otro problema de las organizaciones y es ¿a qué te dedicas? ¿Sí? Es ¿qué haces exactamente? Entonces, pareciera, como te digo, una respuesta, una pregunta muy, muy común, pero si hablamos, por ejemplo, de empresas, si hablamos de negocios, tú, cuando yo te pregunto, oye, a ver, la empresa Rolex, ¿qué hace? Y si tú me dices, la empresa Rolex hace relojes, es una respuesta incorrecta, ¿eh? Hombre. Rolex no hace relojes. Si yo te pregunto, McDonald's, ¿qué hace? Y tú me dices, pues hace hamburguesas. Una respuesta totalmente incorrecta. McDonald's no hace hamburguesas. Si McDonald's está en otra área, está pensando en cosas diferentes. Rolex está pensando en otras cosas que no son relojes, que no es el tiempo. Esta pregunta, de hecho, por ahí hay quien la plantea de una forma muy interesante y es ¿en dónde juego? La pregunta número dos es ¿en qué arena estoy jugando? Y cuando digo que en qué arena estoy jugando, me refiero a que tengo que cuestionarme sobre cuál es el mercado, sobre quiénes son las personas que me van a comprar mi producto, sobre exactamente de dónde estoy sacando el dinero que necesito para sobrevivir. Y, por ejemplo, digo, ya entramos en detalles, ¿no? McDonald's juega no en el negocio de los alimentos, McDonald's juega en el negocio de los bienes raíces. McDonald's se dedica pues, a buscar lugares que son importantes en cuestión territorial, geográfica, y luego se los renta o se los vende a las personas que venden hamburguesas, pero su negocio son más los bienes raíces. Rolex está en el negocio del bluff, está en el negocio del lujo, está en el negocio de las joyas. Si yo quiero un reloj y me interesa el tiempo, pues me compro un reloj que sea de cuarzo, ¿no? Y que me dé la hora, Casio, más que suficiente, güey. un Casio, ¿no? Es más que suficiente, pero si yo quiero algo más, si yo quiero quedar bien ahí con unos clientes, si yo quiero verme como más fresa, más alguien que tiene acá más estatus, pues entonces puedo pensar en comprarme un Rolex. Entonces, ¿en dónde juego? Es la segunda pregunta. La tercera pregunta más importante de la estrategia, esta es una pregunta que tenemos que darle la autoría a un señor que se llama Michael Porter. Él dice que la esencia de una estrategia no es decidir qué vas a hacer,
sino decidir qué es lo que no vas a hacer. Entonces, la tercera gran pregunta de la estrategia es, ¿qué es lo que no vas a hacer? Y esto también, te digo que las preguntas de la estrategia parecen muy sencillas, pero no lo son. Qué complicado. Eh, Implica elegir. Cuando tú te quieres mover a otro lado y vas a decidir cómo le voy a hacer para moverme para allá, lo primero que tienes que hacer es decir a dónde no voy, qué es lo que no voy a hacer, cuáles son los caminos que no voy a tocar, porque luego la gente quiere hacerlo todo, cree que todo es importante, que todo es prioridad, que todo se tiene que hacer y no es cierto. La estrategia principalmente lo que nos dice es primero decide lo que no y de ahí solito va a empezar a salir lo que sí vas a hacer. El camino se va a ir dibujando, ¿no? Pero tenemos que elegir, tenemos que, incluso hay una teoría que dice que tienes que destruir algunas cosas. Lo que te trajo aquí donde estás, aquellas cosas que te trajeron aquí, en una gran parte de las veces son las mismas cosas que te evitan que te vayas a otro lado. O sea, esos transportes, esas competencias, ya te trajeron aquí, entonces tú te quieres agarrar de eso mismo, no, hay que destruirlo, hay que quemarlo para que ahora puedas agarrar un transporte diferente que te lleve más arriba. Entonces, decide qué vas a destruir primero, qué vas a dejar y después entonces continúas ahora sí a moverte para adelante, ¿no? Para otro lado. Esto aplica a lo que sea, ¿eh? Aplica a las parejas, aplica a la parte de la salud, la parte laboral, la parte, todo en la vida tenemos que destruir para poder avanzar. La cuarta pregunta responde también a un problema organizacional que es diferenciación. Dicen que si tú tienes muchas cosas muy buenas, pero esas cosas muy buenas se parecen a todas las cosas buenas de los demás, es como si no tuvieras nada. Entonces, la diferenciación es qué hago distinto a todos los demás. ¿Por qué una persona tendría que venir y comprarme a mí y no a mi competencia? Si hacemos lo mismo y si los dos vendemos fruta o panes o vendemos autos o lo que sea, y yo no tengo nada diferente al otro, no soy capaz de aportarte valor en nada diferente, nada nuevo, entonces no hay una razón para que la gente se venga conmigo y no se vaya con el de enfrente. Entonces, esta cuarta pregunta es, ¿qué hago diferente a todos los demás? ¿Por qué alguien tendría que venir y comprarme a mí y no comprarle al otro? Hay que hacernos la pregunta, ¿eh? Y son preguntas que luego calan. Luego dices, ay, en la torre, pues no hago nada diferente. La verdad es que hago lo mismo, ¿no? Nomás le copié a todos los demás. Pero bueno, pues es cuestión de preguntarnos y de contestar esas cosas. Y finalmente la quinta pregunta, la última, tiene que ver con que a veces nos enfrentamos con soluciones en donde ninguna nos gusta. O sea, tú llegas a hacer una estrategia y dices, bueno, tienes la opción A, la opción B, la opción C. Y es como de esos juegos, ¿no? De esos memes donde dices, atrás de la puerta A, pues tienes un tigre hambriento. Y atrás de la puerta B, tienes fuego. Y atrás de la puerta C, tienes unos picos que te van a perforar. ¿Cuál prefieres? Pues ninguna de las tres, ¿no? O sea, realmente a mí no me gusta ninguna opción de las que tengo. Esas opciones, cuando tú las ves y no te gustan, se dice que tienes alternativas. Tengo tres alternativas. Hay una persona que se llama Roger Martin, que él acuña esta pregunta que les voy a decir, y lo que dice es que cuando no te guste ninguna de las alternativas que tienes enfrente, siempre tienes la opción de generar posibilidades. Y las posibilidades son cosas que no existen, que no son factibles, que no son puertas abiertas ni son opciones hoy en día. Y entonces es soñar un poquito, es ir un poco más allá para preguntarte, bueno, ¿qué más hay? ¿No? ¿Por dónde más me puedo ir? Oye, pero eso ya sabes que no se puede, hombre, porque necesitas dinero y no lo tienes. Esto tampoco se puede porque necesitarías un contacto ahí. Y, pues, ¿de dónde vas a sacar un contacto ahí? Bueno, Roger Martin dice, plantéatelas, ponlas enfrente, crea posibilidades y hazte la gran pregunta. Y ahí te va.
Una vez que tienes esas posibilidades, la pregunta es, ¿qué tendría que pasar para que esto fuera real? ¿Qué tendría que pasar para que esto fuera factible, para que fuera algo que sí se pudiera volver una realidad, para que fuera una puerta abierta? Entonces, la quinta pregunta es, ¿qué tendría que suceder para que esto fuera real? Entonces, haciendo resumen, la primera es, ¿para qué estás haciendo esto? La segunda es, ¿en dónde juego? La tercera es, ¿qué es lo que no voy a hacer? La cuarta es, ¿qué hago diferente a todos los demás? Y la quinta es, ¿qué tendría que pasar para que esto fuera real? Entonces, ¿cómo ves, mi Diego? Son las 5 grandes preguntas de la estrategia. Las 5 nos resuelven problemas de las organizaciones donde luego estamos atorados. Híjole, mi Rich, no, pues creo que sí te manchaste con tus preguntas porque son de esas tramposillas, ¿no? Que se oyen así como que muy amigables, así de, ay, sí, cómo no, nomás contéstate unas preguntas y cuando ya te sientas a contestarlas, sí tienen una parte mucho más retadora, ¿no? O sea, creo que las tres primeras son sumamente reflexivas, ¿no? Y las últimas dos, pues tienen que ver con esta parte creativa que necesitamos tener los seres humanos en general, pues para generar alternativas, ¿no? Ujú. Y pensando en esto, ¿no? En esta parte reflexiva y también pensando en esta parte creativa. ¿Tú crees que deban tener estas preguntas cierta secuencia? ¿Hay que contestarlas cuando aparezcan? ¿Cuál es la recomendación que normalmente le haces a la gente que quiere lograr algo con su estrategia a partir de estas preguntas? Claro. Mira, no hay como una regla de cuál es la pregunta que tiene que ir primero y cuál después. Sin embargo, sí llevan una cierta lógica. Llevan una cierta lógica de cronología. Mira, por ejemplo, las primeras dos definitivamente van al inicio, antes de hacer una estrategia, antes como yo te decía, ¿no? Si fuera una agencia de viajes y te fuera a armar un paquete vacacional, lo primero que te tengo que preguntar es propósito, o sea, ¿para qué lo estás haciendo? Entonces, esa yo la pondría como la número uno. Tú no puedes pretender hacer algo si antes no te has cuestionado seriamente para qué lo estoy haciendo, qué es lo que yo quisiera lograr con esto. Entonces, el propósito es la pregunta uno o incluso la pregunta cero, ¿no? Antes de que empieces. E inmediatamente después te tienes que preguntar en dónde estoy jugando, cuál es mi cancha de juego. Entonces, tienes que definir a qué te dedicas, cuál es tu negocio, cuál es ese contexto en el que me voy a mover. Así como tú dices, pues no, o sea, realmente yo no estoy en el negocio de los relojes, sino que estoy en el negocio de lujo, de las joyas. Así toda la gente debería de preguntarse exactamente en dónde voy a jugar. Y esto va a implicar incluso quién va a ser tu competencia, quién va a ser tu mercado, a quiénes le vas a vender, de qué modo los voy a vender, etcétera. Entonces esas dos son como las primeras, digo, la uno y dos. Y yo creo Ahora, que luego no está tan, o no sé qué tan común sea, güey, porque yo creo que he visto mucha gente que hace por hacer, ¿no? O sea, y que se mueve por hacer, y que en vez de cuestionarte por qué te vas de vacaciones, dices, al diablo, quiero ir a la playa, ¿no? ¿A qué quieres ir? A la playa, es lo que yo quiero, ¿no? O sea, ¿sí? como que esta parte reflexiva creo que sí implica como que hacer una pausa que luego no muchas personas y creo que en consecuencia tampoco muchas organizaciones o equipos se dan tiempo de hacer, ¿no? Sí, tenemos muchas ideas ya en nuestra cabeza, ¿no? Ideas preconcebidas que las agarramos a veces porque, no sé, vimos a un comercial en la tele o de repente alguien nos metió una idea y entonces decimos, no, pues, o sea, yo quiero poner un negocio de pollos. Ah, órale, Ujú. como para qué, ¿verdad? ¿Por qué pollos? Pues porque sí, porque yo digo que los pollos es negocio. Ya, se acabó. Listo, sí, y hay Se mucha acabó, gente listo. así, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque sí. Y entonces se toman muchas decisiones que no tienen un fondo. Y luego hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que hay que tener cuidado con lo que sueñas porque corres la desdicha de alcanzarlo. Y esta frase es bastante profunda. Cuando tú dices, yo quiero pollos, 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 y te ensañas con tener un puesto de pollos, al final, ¿qué crees? Lo vas a tener.
Pero ya cuando lo tengas, entonces te vas a dar cuenta, si es que no lo reflexionaste, pues que los pollos no tienen ningún sentido. ¿A qué fregados quería pollos? ¿Para qué quería un puesto de pollos, no? O sea, como para qué. Y entonces, esto le pasa a mucha gente en bastantes ámbitos de su vida. Mira, voy a entrar en terrenos ya medio espinosos, ¿eh? Porque luego no va a decir la gente que hay quejas del podcast, pero, por ejemplo, en la parte personal, en la parte de la pareja, esto es bien común. Y entonces la gente toma decisiones alrededor de la pareja, en donde después te preguntas, oye, ¿para qué quería esto, no? O sea, ¿cuál era la razón de hacer tal cual cosa con la pareja? Pues no había razón. Entonces hay que preguntarse desde el principio, ¿para qué lo quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero tener al final del día con cada cosa que estoy haciendo? Entonces esas dos son para mí las dos primeras, son no las más importantes, pero sí al menos si habláramos de prioridad, esas dos son las que hay que contestar. Luego, inmediatamente después, me iría con las siguientes dos, así como si fuera un paquete, ¿no? Entonces, la primera es, ¿qué es lo que vas a destruir? ¿Qué tienes que dejar atrás? ¿Qué cosas, qué personas, qué hábitos ya no te sirven? ¿Cuáles son aquellas cosas que tienes que quemar porque solamente te están pesando, porque solamente están siendo una traba o están siendo una carga? Entonces, eso que no vas a hacer, eso a lo que no te vas a dedicar, lo que no vas a tocar, lo que definitivamente no va a estar en el futuro, es algo que tienes que decidir también. Entonces, eso sería como en un segundo, en una segunda etapa, contestaría esa y también contestaría en esta misma segunda etapa la siguiente, que tiene que ver con qué voy a hacer diferente a todas las demás personas. ¿Cuál va a ser mi fuente de valor? Hay un señor que se especializa en este tipo de preguntas, diferenciación de mercado, que se llama Henry Mintzberg. Entonces, Mintzberg habla mucho de que si tú tienes una ventaja, pero esa ventaja la tienen todos los demás, entonces pues es como si no tuvieras absolutamente nada, ¿no? Es como si te dijeras, cómprame a mí, ¿por qué? No sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Telefonía. ¿Por qué? Pues porque yo te doy llamadas. No, el de enfrente también me da llamadas. No, pero yo te doy internet, pues el de enfrente también te da internet. Pero yo tengo celulares inteligentes. El de enfrente también tiene celulares inteligentes. Dime algo que los demás no tengan y que tú sí me estés dando. Y ahí está la pregunta interesante, ¿no? ¿En dónde voy a poner mi valor? ¿En dónde la gente va a decir, no, pues con ojos cerrados no voy contigo, porque los demás jamás me van a dar esto que tú sí me estás ofreciendo? Entonces, esa parte es como el parte del paquete 2 de preguntas. Y el paquete 3, ya la tercera parte, tendría que ver con esto de la creación de posibilidades. Esta no es como que tenga un momento para suceder, sino que yo la recomiendo cuando te enfrentas con situaciones que no sabes cómo resolver. O sea, con situaciones donde dices, ¿y ahora? O sea, ya no tengo salida, ¿no? O sea, ya me doy cuenta que ninguna de las opciones que tengo me gustan, las alternativas que tengo no son buenas. Entonces, vamos viendo en el mundo de las posibilidades, en el mundo de lo que no es real, en el mundo de lo que no es factible, ¿qué puedo encontrar? Mira, hay empresas transnacionales, Amazon es una de ellas, por ejemplo, que invierten un gran presupuesto en puras cosas que saben que no son factibles, o sea, saben que no se pueden hacer. Y gracias a esas cosas han encontrado soluciones maravillosas a, a problemas de la vida cotidiana. Amazon, por ejemplo, le invirtió, ¿no?, en el proyecto de la entrega con drones. Pues Mm. dices, es una locura, ¿por qué le inviertes en eso? Si sabes que no se puede. A ver, pues tú inviértele, vamos a ver qué descubrimos, vamos a ver por dónde nos lleva. Y cosas así, por ejemplo, pues ha tenido que ver con inventar tiendas en donde no necesitas pues una caja, no necesitas dar de alta tus artículos en una maquinita, sino simplemente tú llegas, agarras las cosas, un sistema de sensores, de cámaras, detecta que agarraste, y simplemente te sales de la tienda y se te cobran automáticamente. Si tú
dejas un artículo, lo da de baja en tu celular. Si tú lo agarras, lo da de alta. Y entonces no necesitas tener un cajero ni necesitas pasarle esta parte del, ¿cómo se llama? Del escáner, ¿verdad? El código de barras a la Ujú. mercancía. Cosas que ya existen, cosas que ya han sido probadas en algunos lugares. El otro día en un aeropuerto yo ya vi estas tiendas, ¿no? Donde no necesitas tú, pues físicamente escanear los artículos. Y esto es porque le invierten a cosas que no son reales, que no son factibles, pero se preguntan qué tendría que pasar para que esto funcionara, para que esto fuera real. Entonces, esa yo la dejo como cuando, pues, como una salida de emergencia, ¿no? Cuando te enfrentas a cosas que no sabes cómo solucionar. Sí, para que salga cuando tenga que salir, pero sí tenerla en mente, ¿no? Porque creo que también hay muchas barreras en las mentes de las personas y en consecuencia también de las organizaciones que nos impiden pensar más hacia allá, ¿no? Ujú. Así Ok, es, como que está fuera de la caja, digamos. entonces tenemos las preguntas que nos hacen pensar fuera de la caja, estas últimas, esta última, creo que también las dos anteriores, y luego las otras que hacen cuestionar acerca de la esencia misma de la persona y de las organizaciones, ¿no? Ujú. ¿Tú qué crees, Ricardo, que es el reto más grande que tienen los equipos, que tienen las empresas al momento de tener que o de querer cumplir con los objetivos que se han planteado? Porque yo de repente he ido a algunas sesiones de planeación estratégica, salen unos planes fregones, ¿no, güey? Así de, ay, qué chido su acción, tres acciones, ahí los champions, ahí los recursos, todo ahí muy fregón. Y luego volvemos a 1, 2, 3 meses y no se han hecho, o si no se ha hecho nada, de repente se ha perdido ese ímpetu que se genera en esta sesión de planeación, ¿no? No sé si tiene que ver con la planeación misma, con el proceso, con lo que se hace después, con lo que se hizo antes. Y me gustaría preguntarte justo eso. ¿Cuál es, tú crees que es el reto al que se enfrentan los líderes para que las estrategias se cumplan? Y bueno, pues cuéntanos ahí alguna anécdota, mi estimado Ricardo, ya que echemos un poquito de chismecito en el poco de tiempo que nos queda, en donde hayas visto que se sortean o que se superan estos retos que se enfrentan normalmente las organizaciones. Sí, mira, como bien lo dijiste, el reto no está en la generación de ideas. Creo que somos una cultura que nos encanta generar ideas, ¿no? Somos muy creativos, pensamos muy fácil en posibilidades fuera de la caja. Lo complejo está en la implementación y sobre todo en una palabrita que se llama seguimiento. Lo que sucede con la mayoría de las estrategias que no acaban bien es que se pierde la emoción, se pierde la inercia que se lleva. Entonces yo estoy muy emocionado, tengo un plan y a la hora de seguirlo, resulta que el medio ambiente cambia, es natural, hay cambios. Entonces como hay cambios, me agüito y entonces ya digo, no, ya para qué le sigo, ya mejor ahí muere, ¿no? Algo que quería hacer, ya mejor no lo hago, lo dejo a la mitad. Ahí es donde está el principal reto. Yo que recomiendo, qué es lo que hacemos normalmente para que las estrategias sigan. Hacemos revisiones trimestrales, cada 90 días con las empresas que lo deciden, pues tenemos sesiones en donde checamos qué es lo que se tenía que hacer, lo revisamos de forma binaria, es decir, de cada actividad ponemos se hizo o no se hizo, nos ponemos una calificación y luego vemos qué es lo que sucedió, vemos por qué nos siguió adelante ese plan, por qué lo dejamos a la mitad, analizamos, no hay culpables, no se señala a nadie, no se castiga a nadie, sino simplemente se dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que ahora sí lo hagamos, para que continúe? Muchas veces es cuestionar si la actividad era relevante, si sigue siendo importante, a veces ya no es importante, entonces se cambia la actividad, se cambia lo que tenía que hacer, una estrategia no está escrita en piedra, es flexible. Mm. Entonces se replantea y se dice, bueno, pues ahorita no hicimos nada, pero para el siguiente trimestre, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Entonces, no dejamos que haya un periodo sin que se revise. Al menos lo que se tiene que hacer es decir, a ver, no hicimos nada. ¿Por qué? Pues porque tuve mucho trabajo, ¿ok? Entonces,
sigue siendo relevante, nos sigue importando, sí, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para que el siguiente trimestre sí lo hagamos? Y a veces es cuestión de reducir la intensidad de la actividad, a veces es replantearla, a veces incluso hay que cambiar de líder, hay que cambiar de persona encargada, etcétera, ¿no? Hay muchas soluciones, pero el chiste es que no se pierda la inercia, no se pierda ese momentum que se tiene cuando se tienen las ideas. Las empresas que lo siguen, es decir, que llueva, truene, pase lo que pase, tienen su reunión de seguimiento y hacen análisis, normalmente van avanzando, normalmente continúan. Yo tengo casos de empresas donde les ha dado seguimiento a sus iniciativas por 6 años, incluso un poco más, y siguen adelante, siguen adelante, siguen adelante, y logran cosas increíbles, ¿no? Logran tener pues, cambios importantes y cumplir con sus objetivos, pero es como constancia, es talacha, y es no agüitarse cuando no se dan las cosas, simplemente preguntarse por qué no salieron y replantear si sigues adelante, Miguel. Así es como lo hacemos. Ok, bueno, ya me dejas un poquito más de claridad porque creo que las preguntas están enfocadas a la parte antes y durante, ¿no? Y creo yo que una pregunta muy importante como que para agregar, que tal vez no la dijo nadie famoso, pero que podemos decir que le estamos acuñando en este momento es ¿cómo vamos a hacer para asegurar el cumplir con la estrategia, ¿no? O sea, que también de ahí salga ahí de la misma sesión, ¿no? Porque no nada más es Sí. la generación de ideas sino es asegurarnos de que lo vamos a hacer, porque creo que yo las buenas intenciones se las come luego la presión, se las come luego el tiempo, se las comen luego las prisas y pues la neta es que yo he visto que gran parte de las planeaciones y grandes ideas y grandes iniciativas pues, son abandonadas porque pues preferimos, o no, no es que prefiramos, pero pues es que tenemos que seguir con la operación, ¿no? Y luego la operación se come esas buenas intenciones pues creo yo que esa pregunta de qué es lo que vamos a hacer o cómo le vamos a hacer, creo que se vuelve básica y fundamental. También rescato esta parte de que hablas de que la estrategia no está escrito en piedra y que también debería ser flexible y debería adecuarse a la realidad de la empresa y de las personas que están, ¿no? Entonces, pues nada más recapitulo las preguntas que hiciste. Primero es, ¿para qué haces lo que haces? Luego, en qué arena estás jugando? Luego, ¿qué es lo que no vas a hacer? Sí, aunque se oiga así medio locochón. ¿O qué hago distinto a los demás? ¿Qué tendría que pasar para que esto fuera real? Cuando necesites, pues, generar ahí alguna alternativa que tal vez piensas que no es factible. Y finalmente, ¿cómo nos vamos a asegurar de cumplir con esta estrategia que estamos planteando? Y bueno, creo que mi estimado Ricardo, que si se hacen estas preguntas, pues seguramente podrán tener mucha más claridad y hacer que sea mucho más factible el, el que todo el tiempo que dedicamos e invertimos a hacer estrategia, pues realmente nos dé el beneficio que estamos esperando, ¿no? Y que nos lleve al lugar a donde queremos ir. Así es. Sí, Em, las buenas intenciones no son suficientes. Hay que ponerle un poco más de disciplina, de técnica. Dicen incluso que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Entonces, no hay que pisar solo en eso que decimos que queremos hacer, sino pues hay que hacer que pase, ¿no? Hay que asegurar que se está avanzando, que se está cumpliendo. De acuerdo. Y con esto en mente, mi estimadísimo Ricardo Herrera, me gustaría que me ayudes a plantear mi parte favorita de todos los podcasts. Y bueno, pues me gustaría que me ayudes a dejar el reto de este episodio 103 acerca de las preguntas que te tienes que hacer para cumplir con tu estrategia. Sí, ¿Qué acción deberían hacer las personas que nos están escuchando que les ayuden a mejorar como líderes, como estrategas, como personas, como quieras, mi querido Ricardo? Reta a la audiencia, por favor. ahí va, les voy a dejar su tarea, les voy a dejar su reto. Eso. De esta última pregunta, bueno, de la penúltima, porque ya acuñamos ahí una más de aquí, un acelerador de equipos, pero de esta penúltima pregunta, la quinta, de qué tendría que pasar para que esto fuera real, el reto es para todos aquellos que venden algo, que ofrecen un servicio, que
que tienen algo que al final de cuentas tiene un precio al público. El reto es el siguiente. Eh, agrégale a tu producto o a tu servicio un cero más a la derecha. Es decir, si tú vendes algo en 300 pesos, ahora imagínate que lo vas a vender en 3,000. Si vendes algo en $500, ahora imagínate que lo vas a vender en $5,000. O Santo. sea, 10 veces, 10x se llama este reto, esta estrategia. Y lo que tienes que preguntar es, ok, ¿qué tendría que hacer yo? ¿Qué tendría que tener el producto? ¿Qué cambios tendríamos que hacer en la forma en la que lo vendemos para que la gente pagara este precio por eso que yo estoy vendiendo? O sea, para que pagara 10 veces más. Eh, es un reto interesante, es un reto mental. Hay gente que incluso ni siquiera lo quiere pensar, fíjate, dicen, no, ¿cómo 10 veces? Pues es mucho, hombre, pues eso es imposible, ya sé que es imposible, pero si en tu cabeza no se puede, entonces en la realidad tampoco se puede. Pero si no lo cuestionamos y decimos, bueno, a ver, ok, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué características tendría que tener? Y empiezas a pensarlo, estoy seguro que muchas de esas características las podrías implementar hoy en tu producto, podrías hacerlas en tu servicio, podrías tenerlas en tu medio ambiente para que pudieras elevar el precio de tu producto o de tu servicio. Entonces, ese sería el reto que les dejo aquí a la audiencia. Y eventualmente, aunque no lo hagan, eso creo que es un gran ejercicio de cómo incrementar el valor percibido de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, creo que es un reto bastante sabrosito, creo que también puede incomodar a la gente, pero creo que esa es la esencia de los retos mismos, mi estimado Ricardo Herrera. Entonces, pues muchas gracias por el reto y bueno, pues que nos cuenten ahí en nuestras redes sociales cómo les va aplicando este reto, el ponerle solamente un cero más al precio al que dan las cosas. Y bueno, pues a ver cómo les va con ese ejercicio y principalmente con la reflexión acerca del valor de su producto o su servicio, ¿no? Y bueno, mi querido Ricardo Herrera, a los 30 y casi 7 minutos de que llevamos de conversar, me gustaría que si llegara ahorita alguien en este momento y se tuviera que llevar así la parte más sintetizada, la parte más compacta, la parte más importante de lo que hemos estado conversando, ¿qué sería, mi querido Rich? Eh, yo les diría que no hay límites. Yo lo que les podría decir es que todo lo que quieran hacer es posible y precisamente la estrategia es un arte que nos da la respuesta a cómo poder alcanzar esas cosas que inicialmente a lo mejor nos cuestionamos, ¿no? La estrategia tiene que ver con pensar. En nuestro pensamiento tenemos todo lo que se necesita para poder lograr cualquier cosa que queramos. Simplemente tiene que ver con que usemos más nuestra cabeza y con que le demos el tiempo necesario a reflexionar cómo es que tenemos que hacer las cosas. Entonces, cuestionarnos es esa salida. Entonces, no le tengan miedo, cuestionense, piensen y van a ver que todo es posible. Ese sería mi mensaje. Ah, qué bonito, muy bien, mi querido Ricardo. Esa parte de darnos tiempo de pensar, darnos tiempo de reflexionar y cómo esto puede ayudarnos a que las cosas pues, genuinamente salgan como quisiéramos que salieran, ¿no? Ujú, Y así es. bueno, pues creo que con esto es más que suficiente para despedirnos. Entonces no me queda otra cosa más que agradecerle a toda la gente que nos está escuchando, desearles que hagan el reto que les acaba de plantear mi querido Ricardo Herrera. Y Ricardo, si la gente quisiera ponerse en contacto contigo, saber más de estrategia, saber más de tu curso Estrategos, y además tengo que hacer la primicia de que ya tienes tu podcast en Spotify, Estrategos Podcast. Por favor, cuéntanos acerca del podcast y en dónde encontrarte. Así es. Bueno, en redes sociales estoy como Ricardo punto Herrera 78. Pues sí, estoy súper contento porque ya tengo mi podcast, se llama Estrategos con S, Estrategos Podcast, y pues ahí me pueden encontrar en Spotify. Entonces, ojalá que me sigan y pues ahí voy a poner en 5 minutos, son episodios muy cortitos, son cápsulas de 5 minutos
pues voy a resumir. A la fecha llevo ya 18 años como consultor, viendo muchísimos casos, anécdotas, herramientas. Voy a poner ahí lo más importante que yo he observado en este tiempo en capsulitas para que la gente pues las pueda aplicar en su vida diaria. Entonces, pues por ahí me pueden también encontrar. Está bien, yo ya escuché los 3 primeros, están muy buenos. Qué bueno que subiste 3 porque así es como la adicción, nomás das tantito y quieres que escuchemos el otro. Maldita sea, caí, pero está bien, muy bien, muchas gracias. Y bueno, también síganos en las redes sociales de Gálica, en Instagram @gálica.mx, en LinkedIn también ya estamos activos, muy, muy activos en LinkedIn, así es que también ahí por favor vean todo lo que publicamos. Ricardo, todos mis otros 10 compañeros y su servidor, cosas pues simplemente o que esperamos que sean muy útiles para el desarrollo organizacional y humano pues, de cualquier empresa y equipo que exista. Y bueno, pues ya acabemos con esta serie de comerciales. Y bueno, pues espero que nos dejen ahí sus comentarios en las redes sociales y nos vemos, escuchamos en la próxima. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos y todas que nos están escuchando. Hasta luego. Y así cerramos este episodio de El Acelerador de Equipos. ¿Quieres más aceleración? No dudes en seguirme en Instagram como @DiegoSánchezTeam o en LinkedIn como Diego Sánchez Reséndiz para obtener contenido adicional y además mantenernos en contacto. Si te sirvió este episodio, compártelo por favor con líderes que busquen acelerar sus equipos al éxito.